Bombardear una plaza de Mayo atestada de civiles es un hecho aberrante que no registra antecedentes en la historia de la humanidad. Así mostraron estar dispuestos a todo en su afán por derrocar al presidente Perón sin detenerse en las consecuencias, aunque el precio a pagar fuera la muerte de alrededor de 400 inocentes y un sinnúmero de heridos. A pesar de haber sido el máximo atentado terrorista de nuestra historia, permaneció impune, marcando antecedentes para un próximo intento de un golpe de Estado apenas 2 meses después. Conocé los nombres de muchos de los protagonistas y un suceso muy poco difundido en el que, ya superado el hecho, Juan José Valle mostró su fidelidad al gobierno constitucional teniendo unas actitudes que le costarían muy caro poco más de un año después. Hay apenas un antecedente que tiene puntos de contacto con esta barbarie: el bombardeo a Guernica por fuerzas italianas y alemanas al servicio de Francisco Franco en medio de la Guerra Civil Española. En esa Argentina de junio de 1955, la confrontación con la Iglesia era cada vez más visible. Dos medidas que con el criterio de hoy serían irreprochables constituían una ofensa insostenible para esa entidad: el divorcio y la igualdad de derechos con los llamados hijos naturales. La procesión de Corpus Christi fue la máxima manifestación opositora conocida hasta ese momento. Ahí se produjo el confuso episodio de la supuesta quema de la bandera. Algunas versiones dicen que se intentó con ella apagar la llama permanente de la catedral. Otros se la atribuyen a servicios de inteligencia. Dentro de esa ida y vuelta de hechos incontrolables, sucedió la quema de las iglesias, hechos reprobados por el mismísimo Perón. En la mañana del 16 de junio, 34 aviones Gloster de la aviación naval partieron desde la base de Punta Indio dispuestos a bombardear objetivos puntuales, como la Casa de Gobierno, el edificio de la CGT, el Departamento de Policía y la residencia presidencial de la calle Austria. Entonces, la niebla demoró la partida. Más cercano al mediodía, llegaron a una plaza de Mayo colmada de civiles. Tenían dos objetivos: matar a Perón y tomar el poder. El ejército se mantuvo fiel al gobierno constitucional. Las fuerzas golpistas estaban en la armada, la iglesia y sectores de la oposición política. Toneladas de bombas y ráfagas de metralla se ensañaron insólitamente con una población civil sorprendida y desprotegida. Los aviones tenían pintado en el fuselaje una cruz y una B corta que decía Cristo vence, es decir, que esa matanza nunca cuantificada, que alcanzó casi 400 víctimas y alrededor de 800 heridos, se hizo en nombre de Dios. La magnitud de la masacre colapsó los hospitales, no dieron abasto las reservas de sangre para transfusión. La CGT intentó armar una resistencia, pero Perón trató de limitarla a militares en actividad, excluyendo a civiles. Ahí se dio un hecho doblemente repudiable. Los aviones atacaron también a ambulancias, médicos y bomberos que acudían en auxilio. Un trolebús colmado de colegiales fue una de las imágenes más conmovedoras del mayor acto de cobardía de nuestra historia. La resistencia que los libros no te contaron dice que desde la base aérea de Morón partieron vuelos dispuestos a defender al gobierno constitucional. La mayoría, jugando a dos puntas sin comprometerse, descargaban su arsenal sin un objetivo previsto alguno. Regresaban a la base con el deber cumplido, así entre comillas. Pero hubo un avión piloteado por el teniente Jorge Muñeco Andradas que los enfrentó persiguiendo a uno de los atacantes, que al igual que el resto de los agresores trató de huir rumbo al asilo del territorio uruguayo. Andradas esperó a volar sobre el Río de la Plata para evitar consecuencias sobre la población civil, y ahí disparó derribando al avión rebelde sobre las aguas. A su regreso a la base, esta había caído en manos rebeldes. Andrada tuvo que esconderse para no ser apresado por los golpistas.
y acusado de cumplir por su deber en defensa del gobierno constitucional. Fue perseguido por el gobierno de facto, siendo uno más de tantos. Como el pueblo peronista tuvo su reivindicación cuando Perón lo designó para tomar parte en el vuelo de retorno en noviembre de 1972. Ya a media tarde de ese 16, los rebeldes emprendieron la huida hacia el Uruguay, previo descargo de las municiones en una segunda andanada sobre la plaza. Entre los prófugos pueden mencionarse al capitán Francisco Manrique, que tuviera actuación política en tiempos de la dictadura de Lanusse, y al dirigente radical Miguel Ángel Zavala Ortiz, que fuera después canciller de Arturo Illia. Hay otro episodio relacionado con los detenidos que tampoco te cuentan. Apresados los cabecillas el contraalmirante Samuel Toranzo Calderón, el capitán de navío Carlos Agustín Cermeño y el máximo responsable, el ministro de Marina, contraalmirante Benjamín Gargiulo. La ley marcial autorizaba al gobierno a proceder a su fusilamiento. Sin pensarlo, el jefe de las fuerzas leales, general Juan José Valle, a solas les brindó una oportunidad para purgar su honor. Les entregó una pistola a cada uno, dándoles la oportunidad de autocastigarse, pagando el daño realizado, y Gargiulo fue el único que aceptó la oferta. Se suicidó y el resto enfrentó la condena a prisión, que fuera una amnistía precisamente un mes después. Toranzo y Cermeño fueron reincorporados como héroes por la revolución fusiladora. Los exiliados de Montevideo regresaron con la misma consideración. A Gargiulo se lo consideró un mártir, rindiendo honra a su memoria de golpista responsable del acto terrorista el mayor acto terrorista que recuerda la historia. Valle, a un año después, pagó bien caro su atrevimiento. En el 2008 se emitió una resolución considerando el hecho como crimen de lesa humanidad. Durante años, los programas de estudio nunca te lo habían enseñado. Nos negamos a olvidar y mucho menos a perdonarlo.